Hola, hoy os voy a describir la práctica 2 que consiste en la realización de los efectos sonoros de la ópera La Mare dels Peixos, La Mare de los Peces o The Mother of Fishes. Es la realización exclusivamente de los efectos sonoros del primer acto y va a ser con dos opciones, una grabando muestras y otra realizándolos en tiempo real. Proporcionaremos un vídeo en el canal de YouTube sin los efectos para que podáis añadírselos con vuestros móviles y tablets. Esta ópera es una ópera basada en un cuento popular recogido en Dénia por Enric Valor, que se estrenó en el Palau de les Arts en 2016 y donde todos los efectos sonoros se crearon a lo largo de unos 3 meses en un centro de secundaria en el Aravista Ribera de Carcaixent. Después de crear todos los efectos y grabarlos, los estudiantes los ejecutaron con sus móviles y tablets a lo largo de la representación. Vamos a ver un fragmento. Aquí está. Si fas el que et dic, jo seré el teu profit. Aquí tenemos la voz de la madre de los peces, que es un ser mágico y por tanto pues, es una voz que está procesada, y también tenemos estos sonidos mágicos del mar que podremos añadir a nuestra propia representación. Aquí tenemos las frases que tiene que decir la madre de los peces: ¿qué penses fer amb mi? Si fas el que et dic, o en castellano, ¿qué piensas hacer conmigo? Si haces lo que te digo, etc. Estas frases están en los subtítulos del canal de YouTube del vídeo original, o sea que los podemos seguir y ver cómo funcionan. Y luego, pues como sugerencia, pues podemos añadirles sonidos mágicos, sonidos del mar, etc. Entonces, en esta primera versión de la realización de La Madre de los Peces, de este primer acto, lo que haremos será realizar todos los efectos sonoros de este fragmento con grabación de muestras o también utilizando muestras descargadas. Para ello utilizaremos, por supuesto, el módulo de Record para grabar, luego el módulo de Player o Sample Player para reproducir las muestras y luego módulos de panorámica, efectos como transpositores o ecos, y también podemos utilizar efectos virtuales que se hallan en nuestra página de descargas. En la página de descargas, además, hay también páginas web de descargas de sonidos gratuitos, por si hay algún sonido que queramos descargar en lugar de grabarlo. Por ejemplo, la página de Freesound. Vamos a ver la página de Freesound. Aquí tenemos la página de Freesound. Yo puedo decir aquí, pues, Magic, porque está en inglés. Sonido mágico. Y bueno, aquí pues puedo escuchar un sonido mágico. Y hay infinidad que podría utilizar para nuestra propia versión de La Madre de los Peces. Luego, además, en la página de descargas también, como he dicho, hay efectos gratuitos, virtuales, como por ejemplo esta reverberación que pues, le puede dar al sonido un aspecto más mágico. Por otra parte, vamos a describir también cómo realizar los efectos del acto primero de La Madre de los Peces en tiempo real. Esto se hizo por primera vez en el Tecnológico de Monterrey, en México, en el campus de Puebla, y aquí tenemos el arreglo de Soundcool que se utilizó para realizar estos efectos mágicos en directo. Y en esta versión los estudiantes del Tecnológico de Monterrey utilizaban sus tablets para modificar en tiempo real los efectos que se estaban aplicando sobre la voz de la madre de los peces o sobre los sonidos mágicos. Aquí tenemos las frases en inglés que dice la madre de los peces: What do you want with me? If you do what I suggest, you will be truly blessed, etc.
las podemos utilizar y además están también en la traducción del vídeo original del canal de YouTube. Y además pues, se pueden añadir sonidos del mar, sonidos mágicos, igual que en la otra versión. En este caso, los estudiantes también controlarán un sonido de mar, donde controlaban el volumen para no tapar la voz de la madre de los peces y también bajaban las revoluciones, la velocidad de este sonido para hacerlo más grave o más agudo, para producir un efecto así especial. Tenemos la versión original de esta versión en el canal de YouTube, tengo por aquí, vamos a ver un poquito de cómo se realizó esta voz de la madre de los peces. If you do what I suggest, you'll be truly blessed. This magic fish who was called Mama, when she said what to do, must heed her command. Cut off. Vale. Para ello utilizaremos, por supuesto, el micrófono para poder producir esta voz en tiempo real. Luego players para los efectos sonoros como el sonido del mar que estén grabados o que estén descargados de Freesound o que los hayamos grabado nosotros mismos. Y luego, pues en este caso se utilizó un delay, un eco, donde se variaba rápidamente uno de los parámetros del eco y producía estos efectos extraños en la voz. Igual panorámicas, efectos como el VST y decir que esta ópera, el primer acto de la ópera se ha representado muchas otras veces por la Escuela de Música de Benny Maclet en el Auditorio de Torrent, por la Escuela de Música de Canet de Berenguer, por dominicas en Paterna, en Rumanía, en rumano. Y la ópera completa ha tenido mucho éxito y se ha representado en el Tecnológico de Monterrey, en Puebla, también en el Palau de les Arts otra vez en 2019, donde los efectos sonoros los realizaron por el CEIP Juan Esteve Albal. Ahí tenemos a sus alumnos y el control el arreglo de soundcool que se utilizó desde arriba de todo de la cabina de control del Palau. Y en 2019 se ha representado otra vez por el Tecnológico de Monterrey, pero esta vez en el área de la Ciudad de México, con la colaboración del Centro Nacional de las Artes de Ciudad de México, lo que fue una representación espectacular, y donde los efectos sonoros fueron controlados por los estudiantes de la Orquesta Sinfónica Infantil de Netzahualcoyotl. Por último, se va a representar en 2020 la ópera en inglés, The Mother of Physis, donde todos los efectos sonoros los van a realizar la Escuela de Creative and Performing Arts Magnet School, CAPA, en Pittsburgh, con la colaboración de Carnegie Mellon University, y donde el propio Roger Dannenberg, co-creador del famoso Audacity, pues va a dar clases a los alumnos para generar todos estos efectos. También tenemos una versión de la ópera en versión teatro, que podemos encontrarla en soundcool.org en el área de proyectos, para que se pueda realizar en cualquier centro. En esta versión teatro tenemos los idiomas inglés, español y valenciano, y tenemos para descargar fragmentos de la música de la ópera para ambientar esta obra de teatro. Y en el caso concreto del Humanista Mariner, que fue donde se hizo la primera vez, pues se utilizaron fondos dibujados por los propios alumnos y muñecos de plastilina, mientras los alumnos leían el texto y controlaban la música, los efectos, y además controlaban Soundcool Video, que es como se proyectó en esta representación, pues esos fondos con esos muñecos.
Bueno, por último, comentaros que, como siempre, tenemos ahí nuestras redes, donde podéis ver los últimos avances de Soundcool. En el canal de YouTube hay tutoriales con subtítulos en inglés para aprender a manejarlo. Tenemos el grupo de ayuda de Telegram, donde podéis apuntaros, y vamos haciendo cursos online gratuitos en EDX y UPVX continuamente. Con esto es todo. Muchas gracias.